Me avisan que iniciamos en un segundo, nada más que se ajusten algunas cuestiones técnicas y vamos a dar inicio a esta mesa. Muy bien, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Cavazos, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Me da mucho gusto estar aquí, agradezco muchísimo la invitación a este foro tan importante y a moderar esta mesa con dos personas que, bueno, ya han participado en mesas anteriores y voy a obviar sus currículums por esas razones, que aparte son ampliamente conocidos, el doctor Miguel Rábago Dorbecker y el licenciado Alejandro Falla Rodríguez. Y pues si les parece, empezamos con el doctor Rábago y posteriormente con Alejandro Falla para pasar después a una sesión, insisto, muy fluida de preguntas y respuestas. Pues adelante. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues siempre es un gusto compartir mesa. Creo que les vuelvo a decir, desde la mañana que comenté, creo que están todas las personas que se están dedicando a estos temas en México desde muy diversos ámbitos, desde el ámbito de la academia, desde el ámbito del servicio público, desde el ámbito propiamente de los despachos, ¿no? Y sí es un debate muy enriquecedor. Quizá muchas de las cosas que ya han oído aquí las hemos discutido, les vuelvo a decir, en otros intercambios, pero bastante personales. Entonces creo que es mejor discutir estos temas en el foro y también meter un poquito de controversia. ¿Por qué no? Porque hasta ahora, a la mañana, habíamos visto posturas muy generales respecto a el arbitraje de inversión, muy generales respecto a la cuestión relativa a las diferentes experiencias de cada una de las personas en diferentes ámbitos, y también habíamos visto pues un ámbito muy pro arbitraje de inversiones, ¿no? Creo que esta mesa va a ser un poquito disonante en ese sentido, desde la experiencia, ya estoy hablando antes por Alejandro, pero de un representante del Estado, digamos, frente a estas negociaciones, y también pues respecto a mi postura personal como académico, que tampoco, digamos, yo defiendo el alarmismo ni el manto hasta cierto punto negativo que existe sobre, en general, todos los sistemas de resolución de controversia en materia comercial. Creo que hay que medirlos como son, sistemas de resolución de controversia comercial, y en especial en materia de inversiones, que es un tema que también tiene una trascendencia comercial, que es un tema que también tiene una trascendencia privada, ¿no? Pero que también, no por eso hay que estar completamente acríticos y completamente descafeinados a cualquier cuestión que sucede en un procedimiento que de por sí suscitan muchas reticencias por sectores sociales, ¿no? Entonces, por eso mi ponencia, que no sé por qué está en cláusulas de escape, quizá porque el que se escapa de la normalidad soy yo, no sé, pero un poco el tema que quiero tratar es el siguiente. La premisa es: existe un movimiento desde los organismos internacionales financieros y desde otro tipo de mecanismos de liberación democrática en diferentes estados hacia la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Estado. No es una cuestión menor. Si ustedes ven los lineamientos del Banco Mundial, de la OCDE, de otros organismos financieros internacionales, existe una tendencia hacia la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Mi pregunta y mi premisa principal, y que es una cuestión que se desata en los organismos internacionales y en los organismos internacionales de adjudicación de reclamaciones jurídicas, es el siguiente: ¿por qué, si estamos los organismos internacionales tan obsesionados con el tema de rendición de cuentas a los estados, por qué no hacemos esa misma pregunta, que es efectivamente lo que está haciendo gran parte de la sociedad civil organizada, la parte más seria, y de los votantes en diferentes estados, hacia los órganos de adjudicación internacional de reclamaciones? Y concretamente esta discusión la transportaría a los arbitrajes en materia de inversión. Primera cuestión que ya comentamos en la mañana: ¿por qué rendición de cuentas, o por qué transparencia, o por qué un acceso a la información pública, digamos, dentro de arbitrajes que toda la vida, o el sector más dominante de esta área, tanto en la doctrina como en la práctica, ha dicho son arbitrajes comerciales que incumben empresas? Primero que todo, porque no nada más incumben empresas, porque el demandado es un Estado.
Y el demandado es un Estado no en su característica normalmente de comerciante o socio comercial con una empresa, sino normalmente en sus actividades de potestad soberana, ¿sí? Y no añado la frase soberana en ningún tono populista ni, digamos, cierto punto quitándole la dimensión a un ejercicio soberano, digamos, medido y hasta cierto punto coherente con las necesidades de atracción de inversión, ¿sí? No en un sistema nada más absoluto de soberanía, sino en un sistema de un Estado coherente y moderno y con un esquema también de rendición de cuentas de sus votantes y hacia sus gobernados, ¿no? ¿Por qué no transferimos esto a los órganos internacionales? Se supone que estamos hablando de un sistema de adjudicación, el más avanzado, el mejor planeado, estructurado, digamos, con unas reglas claras, con unas reglas especiales para el arbitraje en materia de inversión. Sin embargo, a veces esto no se ha reflejado en las necesidades reales de un arbitraje mixto entre Estado e inversor. ¿En qué sentido? En el ámbito de la transparencia podemos citar diversas ocasiones en las cuales los tribunales arbitrales se han discutido la posible, primero, petición de información dentro de los propios tribunales arbitrales y segundo, la participación como, hasta cierto punto, amigos de la Corte, como amicus curiae, de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Concretamente, los casos han avanzado o se han iniciado con organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental que han querido participar en este tipo de controversias, ¿no? En arbitrajes en materia de inversión que tenían un alto contenido de impacto ambiental, ¿no? Que trataban sobre todo de concesiones en zonas en las que existía pues posibilidad de daño ambiental, existía un daño ambiental probado o que podría haber posiblemente un daño ambiental, ¿no? En este sentido, tendríamos que decir, el arbitraje en materia de inversiones, en su carácter mixto, estamos ante un arbitraje muy especial y que requiere unas reglas muy, muy especiales. Y que, como comentaba con Enrique Fernández Maciá en el pasillo, el CIADI a veces no ha dado un paso en este sentido. Es decir, el CIADI podría haber hecho un reglamento en el cual se regulara la participación de la sociedad de manera más clara en arbitrajes a través de amicus, en las audiencias, etcétera, etcétera, y lo ha dejado más bien a cuestiones vis a vis. Ha habido una reforma, digamos, en el último reglamento del CIADI para establecer, sí, la posibilidad de amicus, pero el tema de audiencias todavía está un poco a la discreción de los árbitros establecer esta cuestión. Segundo, el sistema ya de por sí de adjudicación del CIADI es un sistema que en su sistema ideal, es decir, con el convenio de Washington y con una APRI, con seguridad de acceso a través de APRI, estamos hablando de un sistema autocontenido. Un sistema autocontenido suena interesante o podría sonar bien para un empresario y para una empresa que no quiere encontrarse con los tribunales locales del estado al cual está demandando. Ya hablamos sobre esto en la mañana, que podría ser un tercer estado, y normalmente es un tercer estado el que conoce el recurso de anulación, pero yo les plantearía este mismo escenario. ¿Qué les parecería a ustedes un sistema de rendición de cuentas autocontenido o un sistema de resolución de controversias, autocontenido para el sistema administrativo mexicano? Es decir, que se refiere a una presentación de un recurso ante la propia Secretaría o el órgano en cuestión y que la revisión no sea judicial o sea por un órgano independiente, sino sea por la propia Secretaría. Creo que todos en este salón dirían, eso no es posible, va a haber un montón de irregularidades, cómo se puede dar esta cuestión, etcétera, etcétera. Es más, mucho el camino en que hemos exigido una reforma judicial ha ido en ese caso a mejorar estos sistemas de adjudicación, estos sistemas de revisión administrativa. Sin embargo, ¿por qué suena tan bien en un organismo internacional? ¿Por qué es tan bueno que sea autocontenido? ¿Por qué es tan bueno que no tenga una influencia externa? ¿Por qué es tan bueno que no rinda cuentas a otro órgano? En final de cuentas, sí podría rendir cuentas nada más a un solo órgano, a la Corte Internacional de Justicia, pero volveríamos a una disputa interestatal y que justamente, que en eso coincido con Sonia, acabaría, digamos, propiamente con el tema de despolitización del caso de inversión, ¿no? Entonces, esto que parece bastante lógico, pues no he visto planteamientos muy serios al respecto. Es decir, siempre se ve desde la sociedad civil o desde la oposición propiamente a los sistemas internacionales de adjudicación en materia de inversiones y comercio, como satanizar las instituciones, destruirlas, desvincularse de las mismas, que creo que tampoco es la solución. Las organizaciones están ahí por una necesidad.
hay que pensar mejor en la reestructuración de las organizaciones, y que estas organizaciones también necesitan un grado de accountability hacia la sociedad y hacia los gobernados de los diferentes estados que forman parte de los mismos. Primero, en la medida en que tú alejas, digamos, del sistema democrático y de toma de decisiones local, las decisiones propiamente de adjudicación, pues sí, tienes una imparcialidad, tienes una autonomía grande, pero también tienes poca legitimidad democrática, ¿no? Entonces, si no cambiamos estas estructuras, como la propia Anne-Marie Slot ha planteado en diversas ocasiones, dar una participación más amplia, puede pasar lo que está sucediendo con el sistema más avanzado de integración que existe, que es la Unión Europea, que está dando, digamos, una marcha atrás por la falta de sus gobernados y la falta, digamos, de apoyo por parte de los gobernados, ¿no?, de la Unión Europea. ¿En qué sentido se puede avanzar? Porque tampoco es nada más una crítica ciega, sino tengo puntos específicos en los que se puede avanzar. Uno, creo que se ha dado, y el profesor Weiler ha sido desde una cuestión privada un actor importante, una difusión mayor de las actuaciones procesales de los tribunales, publicando los laudos, haciendo accesibles las demandas, las contestaciones, las órdenes del tribunal, y esto ha creado un grado de crítica y de información muy, muy importante. Sin embargo, nuestro país, en el Telecán, el tratado más importante que regula la inversión extranjera y el sistema de resolución de controversias más importante por el número de inversión, pues mantenía en nuestro país la posibilidad de mantener estos laudos de manera secreta, ¿no? Y de hecho, ya lo ha hecho, ¿sí? Yo mismo presenté una solicitud de acceso a la información al Instituto Federal de Acceso a la Información en el caso Fireman's Fund, que trata sobre una cuestión relativa a una reestructuración de FOBAPROBA en el sector financiero, ¿no?, de la cual está completamente glosada, es decir, me la entregaron, pero tiene bastantes restricciones por la información confidencial que ahí existe, pero creo que también hay información que no parecería tan confidencial. ¿Qué otras cuestiones se han utilizado, digamos, ahora en este nuevo, por lo menos a nivel estatal, a través de las leyes de acceso a la información para dar mayor transparencia y evitar todo este tipo de cuestiones? Pues también una alumna de la maestría de Derecho de los Negocios Internacionales en Lidero, por ejemplo, solicitó, y no estuvo para esta noche, uno que no está escuchando esto, una petición de acceso a la información sobre los gastos que ha erogado el Estado mexicano en despachos externos en los casos en materia de inversiones. Y no son gastos menores, y si se la entregaron no la consideraron confidencial, nombre y apellido de las personas que recibieron, o más bien del despacho principal, ¿no?, que ha recibido estos, digamos, sin adjudicación, también hay que decirlo, no es necesaria la adjudicación, no está cometiendo ninguna irregularidad, pero que han sido los asesores de México en estos casos, ¿no? El ámbito de transparencia es muy importante, ¿no? Es una cuestión que creo que se ha avanzado, pero todavía sigue habiendo claroscuros. El ámbito, digamos, de una participación civil mayor, yo creo que es el caso más interesante y donde se da un mayor acceso a los particulares y a la sociedad civil en estos casos, que creo que tiene que haber, es a través de los amicus. El problema es que los amicus no queda claro qué trascendencia tienen en la decisión final. A veces los amicus también son considerados, y esto lo he oído de ciertas personas en la administración pública, obviamente ninguna de las que han estado aquí, y me parece una posición bastante incorrecta, hablando de que los amicus favorecen a una de las partes. Pues sí, favorecen quizá más que todo al Estado, posiblemente, pero esa queja desde el Estado me llama mucho la atención y que va muy en la misma línea de una de las posturas que han tenido bastantes funcionarios mexicanos, en el sentido de pensar que los estándares ambientales, los estándares laborales y la socialización de materia de inversión extranjera y comercial es hasta cierto punto un área que no es favorable a México, pero yo creo todo lo contrario. Entonces, en materia de amicus curiae, creo que ha habido un avance muy importante. Un hecho para mí muy claro del avance que hay y de cómo la sociedad civil también ha tomado en cuenta esta cuestión, la utilización de amicus dentro de su agenda, es el amicus en el caso Vivendi contra Argentina, que lo ha presentado el CELS, entre otras organizaciones, ¿no? Que el CELS es una de las organizaciones no gubernamentales en América Latina con mayor tradición, con mayor impacto en otras áreas, sobre todo en esclarecimiento de los hechos, digamos, cometidos durante el proceso argentino, durante la dictadura argentina, y en litigio en materia de derechos humanos. Entonces, la sensibilización de este tipo de temas y la participación directa de la sociedad civil parece que está dando buenos frutos. Sin embargo, creo que el reglamento del CEDI
no está reflejando esto y sería un buen cambio que el reglamento del CIADI empezara a incluir un cambio importante y legitimaría el propio CIADI. Es decir, ¿por qué soy un foro excelente para litigar arbitrajes en materia de inversión? Porque doy participación a la sociedad civil, porque tengo comités, digamos, ya fijos dentro del CIADI para discutir el reglamento que tiene participación como observador en la sociedad civil. Qué cosa que han hecho muchas organizaciones internacionales en otros ámbitos, ¿no? Dentro de Naciones Unidas y dentro de inclusive la OCDE y organismos financieros, ¿no? Por otro lado, está el tema, ¿por qué rendición de cuentas, acceso a la información? También porque hay en muchos, y se comentó ayer, lo estuve viendo en internet, en muchos de los arbitrajes y algunos de los que ha intervenido el Estado mexicano como demandado, hay esta sombra y esta imputación indirecta, y a veces directa, que no se refleja en el laudo, ni en las actuaciones a veces, de actos de corrupción, ¿no? Que este es un tema también interesante. Si estamos viendo, y ya es un debate que ya se está posicionando en, digamos, en todo el discurso académico y del comercio internacional, ya hay una tensión entre derechos humanos y comercio internacional. Ahora estamos viendo una tensión entre derechos humanos, instrumentos internacionales en materia de corrupción y comercio internacional. Es decir, ya entra otra balanza al juego. ¿Por qué? Porque tú como árbitro no eres un funcionario público, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un Estado solicita propiamente una información que puede ayudar en una investigación en materia de corrupción o inclusive de blanqueo de dinero o otras áreas más sensibles, y el árbitro dice: yo no te lo puedo dar porque no estoy obligado obviamente por la ley local, el convenio no se me aplica porque no soy una entidad pública? Eso también es discutible. Los convenios son suficientemente amplios de Naciones Unidas, el de la OCDE y el de la OEA para incluir a árbitros dentro de ese espectro, ¿no? Y no quiere dar la información, no quiere colaborar. En este sentido, no es nada más un caso hipotético, ¿eh? No estamos hablando, no estoy haciendo alquimia o pruebas de laboratorio a casos que se pueden dar. El caso Lucchetti, que me lo recomendó el propio copanelista, ¿no? Contra República del Perú, es un arbitraje 03 del 2003, el número 4 del 2003 del CIADI, es sobre una expropiación de una fábrica de pastas, ¿no? De pastas comestibles en el municipio de Lima. Ese caso, en el laudo nada más se dice que el Estado estaba alegando que las sentencias se consiguieron a través de una situación generalizada de corrupción. Eso es lo que dice el laudo, ¿sí? Lo que hay detrás, y compareció el fiscal especial anticorrupción del Perú, es que hay toda una descomposición del sistema judicial en ese momento. Estamos en el momento Montesinos-Fujimori, tristemente, en el que está documentado por el fiscal especial José Ugaz, anterior en materia de corrupción, toda la cooptación que hubo del Poder Judicial durante ese periodo, y este caso está documentado, vuelvo a decir, en expedientes administrativos y judiciales peruanos, que hay un claro hecho de corrupción y de abuso propiamente de la actividad jurisdiccional que le otorgaba a esta empresa unas sentencias en contra de la cancelación de los permisos municipales. Entonces, son sentencias completamente obtenidas irregularmente, ultravidas, ahí sí, excediendo las facultades jurisdiccionales del Estado, y que esto el tribunal pasa un poquito de puntillitas y no empieza a analizar esta cuestión. ¿Es la labor de un tribunal arbitral en materia de inversión juzgar cuestiones de corrupción? No, no lo es. Pero cada vez más esto podría ser, y creo que es donde se amarra en esta mesa, una cláusula de escape a cierto tipo de obligaciones dentro del CIADI. Si tú dices, yo tuve este funcionario actuó propiamente fuera de las normas establecidas, fuera de su facultad propiamente administrativa y judicial, pues habría que valorar por lo menos, no sé si un escape completo a las obligaciones del BID y del compromiso arbitral, sino simplemente hasta cierto punto mediar a ver en qué medida este acto puede ser imputable al Estado o no. De hecho, es muy contrastante que en materia de protección internacional de derechos humanos sí ha habido un avance, digamos, al considerar las actividades ultravires como actividades imputables al Estado, pero la prueba a veces es mayor que lo que podría ser, digamos, para la excepción en el caso del CIADI. Es decir, tienes que probar que hubo una relación completa, una financiación, una anuencia del Estado, debida diligencia, etcétera, etcétera. Y en el caso del CIADI, no me importa de qué manera está actuando, simplemente es un acto del Estado, ¿no? Entonces eso habría que empezar a discutirlo. En el caso de México, no somos ajenos a esto.
En principio ha habido alegaciones de corrupción, ya lo dijo aquí algún participante ayer, esto es más fuera de lo que se contiene en las actuaciones arbitrales, ¿no? En el caso de Waste Management, en el caso de Metalcar no podríamos hablar de un caso directo de imputación de corrupción, lo que sí hay es una afirmación directa del gobierno federal que respondía por los actos que no estaban dentro de su competencia, que eran de actos municipales, entonces es una sustitución de funciones o hasta cierto punto una promesa propiamente de una función que no le compete al gobierno federal. Existe también en el caso, por ejemplo, de Thunderbird Gaming, que se decía que existía prueba de que habían máquinas de este tipo operando bajo amparos o bajo otro tipo de acuerdos no jurisdiccionales. Es decir, hay muchas imputaciones en materia de corrupción, falsamente planteadas o planteadas, digamos, con cierto grado de verdad. Eso habría que determinarlo, y no son los tribunales arbitrales los que lo tienen que determinar, pero sí deberían de considerar este tipo de cuestiones dentro de su decisión final. Y creo que el no considerarlos puede ser una violación inclusive después a las obligaciones del Estado que se le establecen por convenios en materia de lucha contra la corrupción, del OCDE, de la OMS, de la OEA o de Naciones Unidas, ¿no? También, pues, existe, y ustedes me dirían, es que estás hablando de una información que se maneja en el más estricto ámbito de la confidencialidad, porque es información empresarial. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber un grado de confidencialidad, no estoy negando esta cuestión, es a la propia ley local, el FOIA en Estados Unidos, todas las leyes en materia de transparencia y acceso a la información marcan un cierto grado de confidencialidad, ¿no? Estoy de acuerdo que se debe manejar y no debe haber una lesión a la empresa en su postura competitiva, pero una cuestión es la información confidencial y otra cuestión es que todos los procedimientos sean confidenciales, ¿no? Y que todos los procedimientos no tengan ninguna relevancia pública. Creo que en el caso Vivendi el hecho de tener un acceso al agua potable está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está en la Constitución argentina y es un derecho, digamos, básico reconocido en muchas decisiones del Comité de Derechos Humanos del Comité DESC y de otro tipo de convenios en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí sí hay un interés público. La confidencialidad debe ceder a este interés público en la medida en que tampoco revele información que pueda ser, digamos, comprometedora para el Estado, para la empresa, ¿no? Y en este sentido, esta información confidencial también habría que ver qué manejo se le da en los laudos, qué manejo se le da propiamente en las reglas de arbitraje, que creo que es una oportunidad excepcional para que el CIADI también empiece a marcar un grado de confidencialidad más determinado y establezca ciertos parámetros generales de acceso a información de las empresas que se sometan a arbitraje de CIADI, ¿no? También decir, bueno, esta información confidencial, las agencias estatales que aprueban o filtran la inversión extranjera, también la manejan con cierto grado de obscurantismo o son muy sensibles en el nivel interno, pues cada vez menos, cada vez más internamente esta información o cierta información puede ser accesible y de hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un caso contra Chile en el cual el acceso a la información es justo sobre una decisión del Comité Interno de Aprobación de Inversión Extranjera. Entonces, ya estamos avanzando hacia un derecho a que esta información, y no estamos hablando de información nada más de que sí está el inversionista, sí quiso invertir, no, si estamos hablando de montos, estamos hablando del proyecto, estamos hablando de qué flujos había, es decir, información que puede ser muy delicada, ¿no? Entonces, hay que establecer algún parámetro claro de hasta dónde llega este derecho a la información de este tipo de cuestiones, y creo que el parámetro hasta ahora ha sido visto desde el ámbito del arbitraje comercial internacional, y creo que no es el parámetro adecuado. Estamos hablando de un arbitraje mixto, Estado particular, y tiene que ceder hasta cierto punto a los intereses públicos. Entonces yo creo que con estas tres cuestiones, digamos, una mayor participación social a través de amicus, una mayor transparencia, digamos, en las propias decisiones, y una rendición de cuentas, si quieren, a través de una anulación en tribunales locales o a través de un sistema de apelación más de diferente naturaleza, de diferente estructura, podríamos hablar de una mayor accountability de estos tribunales arbitrales ante la sociedad y que podría quitar ese espejo negativo que efectivamente lo tienen entre gran parte de la sociedad civil. Que también les digo,
Hasta ahorita no se ha hablado de esa parte, pero estaban hablando de que puede haber un viraje o por qué optamos, por qué política económica optamos. Pues eso no es para decidir en la Secretaría de Economía, eso no se decide en la Secretaría de Economía, se decide también en las elecciones y lo deciden también los votantes. Entonces, si no hay mayor transparencia, acceso a la información, participación civil, una modificación en este accountability sobre arbitraje en materia de inversiones, va a haber más rechazo y más uso electoralista del rechazo, digamos, y nacionalismo en contra del uso de arbitraje e inversión, y eso se va a ver reflejado en el electorado y en las decisiones que toma el electorado. Entonces, tienen dos vías: o hacer un cambio y hacerlo más sensible socialmente, o esperar a que los votantes en América Latina, como están haciendo en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela y en otros lugares, ¿no?, que es retirar, digamos, el consentimiento, limitar el consentimiento y tener un discurso mucho más contrario a este tipo de mecanismos, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu interesante intervención. De hecho, son temas muy relevantes. Hay que pensar nada más, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay todo un movimiento, Ralph Nader y Public Citizen, que se basa precisamente en la cuestión de transparencia, entre otras cosas, de los cuerpos arbitrales. Y hay tendencias muy interesantes en materia de corrupción, por ejemplo, al analizar trato justo y equitativo, lo comentaba con alguien hace un momento, de tomar en consideración no nada más qué hizo el Estado, sino también qué hizo el inversionista. Y en ese contexto considerar una atenuante en la responsabilidad del Estado, puesto que hay una intervención de dos, ¿no?, en la corrupción. Muy bien, en este tenor continuamos entonces con el licenciado Alejandro Valle. Gracias. ¿Qué tal? Nuevamente es la tercera ocasión que participo y prometo que será la última. Termino y me voy. Y me complace también ver que esta mesa va a ser un poco más pacífica que las anteriores. ¿Ok? Entonces, el título de la mesa me llama la atención, porque por un lado habla del balance en estas cuestiones de arbitraje de inversión y en una noción bastante amplia. Y después, en una posición bastante reduccionista, se refiere meramente a las cláusulas de escape, que normalmente están reconocidas en el derecho internacional consuetudinario. Eso me obliga a hacer referencia a temas diversos, y es lo que voy a tratar de hacer brevemente, para hacer más expedita esta discusión y para abrir la oportunidad de preguntas y comentarios, si es que los hay. Primeramente, unos breves comentarios en referencia a la presentación de Miguel, que me parece excelente. Me complace, siempre que coincidimos en un foro con mi colega y amigo, creo que tocó puntos fundamentales. La cuestión de la transparencia, yo únicamente quisiera agregar que desde una perspectiva de política pública nos da beneficios individuales y nos da beneficios agregados. Beneficios individuales porque es una manera de presionar a los árbitros a que hagan una buena decisión. En la medida que sus decisiones estén ventiladas en público, tendrán mayores incentivos a plantear mejor sus resoluciones. Hay un efecto grave que se ha advertido en muchos árbitros, que consiste en hacer copy-paste de diferentes lados y utilizar exactamente las mismas frases para casos con contextos fácticos totalmente distintos, o hacer referencia a declaraciones legales que no necesariamente aplican dadas las circunstancias. Creo que es un reto para los árbitros estudiar más las decisiones, y en este sentido la transparencia es un medio de presión bastante efectivo para que den mejores decisiones. A nivel agregado, desde luego que coadyuva a legitimar el sistema, y es paradójico ver que en los momentos en que viene el auge de los arbitrajes de inversión y había reticencia de los estados para dar a conocer los documentos asociados a un proceso, había mucha crítica del sector social, de la academia. ¿Qué demonios están haciendo en ese cuarto? 3 extranjeros en un cuarto oscuro, medio turbio, tomando decisiones en contra de los intereses públicos y demás. El momento en que esto se abre, deja de existir tal preocupación. En el momento en que existen audiencias públicas, van organizaciones no gubernamentales y a las 2 horas se dan una aburrida del demonio y mejor se salen. O cuando van en la página 60 del laudo de 230, dicen, híjole, pues esto está muy legal, no pasa nada. Realmente no pasa nada. Son decisiones muy bien estructuradas. No todas las decisiones son buenas, pero no hay nada turbio. Es una discusión de derecho distinta que involucra estándares de derecho internacional que se tienen que vincular.
Otro efecto agregado es jurisprudencia. ¿De qué forma se va a lograr un avance jurisprudencial si no conocemos las decisiones? Se tienen que conocer las decisiones, se tienen que confrontar las decisiones y a través de ellas se tienen que establecer patrones de interpretación. Y en esa medida, conforme pasa el tiempo, el sistema se va equilibrando, puesto que se van conociendo de forma más clara cuáles son los parámetros para interpretar expropiación, trato justo equitativo y demás. Esto ha sido en el contexto de Telecán bastante evidente. A la fecha, al principio hubo una gran preocupación en materia de expropiación indirecta, se alegara que inclusive iba en detrimento del poder regulatorio de los estados. Se ha visto que no, en Telecán y fuera de Telecán. Hoy en día es dificilísimo acreditar un caso de expropiación. Solo ha habido uno en la historia del Telecán, el primero de ellos. Argentina ha perdido sus casos no por expropiación, todos siguen ahí operando, sino más bien por trato justo y equitativo. Y hay patrones en expropiación, en trato justo y equitativo, en trato nacional, gracias a que tenemos acceso a las decisiones. Es fundamental. En mi experiencia como negociador era fundamental, cuando menos, establecer en el laudo la publicidad de los laudos, cuando menos. Ese es el punto de partida. Había algunos países que eran reticentes, que ya tenían un atraso un poquito más en este camino, pero es importante que cuando menos se establezca la publicidad de los laudos en los tratados. Es el punto de partida. La zona telecana ha sido pionera. A través de jurisprudencia se han desarrollado otros temas, la confidencialidad, las audiencias públicas, los amicus curiae, etcétera. Eso va caminando, insisto, ayuda bastante. Se meten a la página de internet en la Secretaría de Economía, no únicamente encontrarán los laudos, sino también los documentos de los procesos, la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, inclusive los registros de las audiencias y demás. Y ahí se enterarán, qué árbitro se quedó dormido, quién estornudó. En serio, hay inclusive trivialidades que están reflejadas en los mismos documentos que están accesibles. Otros laudos, como comenta Miguel, tienen información pública, y ahí lo que se tiene que hacer es, tienen información confidencial, perdón. Lo que se tiene que hacer es preparar un laudo público y que se haga de conocimiento de todos. En materia de corrupción, sí me parece importante decir, comentaba Miguel que no es defensa, es un tema difícil, pero he visto casos de jurisprudencia reciente en que la legalidad puede ser utilizada como condicionante de la jurisdicción. ¿Cómo es esto? La mayoría de los tratados de inversión que cubren la fase del posestablecimiento, es decir, el inversionista llega a un país y conforme a su marco doméstico se establece, y de ahí tiene una protección del tratado. En ese tipo de situaciones se puede alegar como defensa de que si no adquiriste una inversión conforme a las leyes, entonces no es inversión lo que tienes, o no estás dentro de la cobertura del tratado mismo. Si yo adquiero una inversión violando las leyes, sector restringido, por ejemplo, o si obtengo una inversión sobornando funcionarios públicos y demás, no es una inversión establecida conforme a las leyes del país receptor. En ese sentido están prácticamente todos los tratados y es una defensa válida que se puede utilizar. Hay jurisprudencia que la respalda. No la tengo a la mano, no era el tema que pretendía discutir, pero es un tema muy interesante que vale la pena analizarse. Pasemos a la parte del balance. Voy a hacer los planteamientos generales de cómo se tiene que abordar esta cuestión de balance y pasamos a un tema muy difícil que me aventaron, que es hablar de rebus sic stantibus y fuerza mayor y demás, que en este tema es difícil porque la jurisprudencia es prácticamente inexistente. Para balance tenemos que partir de la idea que los tratados de inversión, escuché una pregunta ayer de que si la empresa, ¿por qué no podía demandar al Estado y demás? Los tratados de inversión no crean relaciones sinalagmáticas, derechos y obligaciones recíprocas, son obligaciones para el Estado, beneficios para el inversionista, porque es un trato entre países, pero se dan beneficios directos a los inversionistas, no se les dan obligaciones. He escuchado críticas del IISD, del Instituto de Desarrollo Sustentable, que dice que esto está mal, que los tratados de inversión deben tener también obligaciones para los inversionistas. Sacaron su propio modelo, donde tienen obligaciones específicas en materia ambiental. Está mal, no son para eso los tratados de inversión, no hace sentido poner obligaciones a los inversionistas. No es ese el objetivo. Si vas a poner obligaciones en los tratados, no hagas el tratado entonces.
Es una contradicción de naturaleza de estos instrumentos. Entonces, partamos de ese punto. No tienen nada de malo. El derecho doméstico regula a los inversionistas, les impone obligaciones, y los tratados van sin perjuicio del ejercicio regulatorio de los estados, que es un principio de derecho internacional reconocido absolutamente por todos los países del mundo. Entonces, esa situación no crea un desbalance, el hecho de que el Estado asume obligaciones y no impone derechos sobre los inversionistas. Asume otros beneficios. Yo decía hace rato que los tratados internacionales de inversión por sí mismos no traen inversión, lo confirmo, por sí mismos, pero como parte de un paquete de otras medidas pueden ser bastante útiles como medios suplementarios. Entonces, no deja de obtener ciertos beneficios el país. Entonces, esta cuestión de balance no se tiene que desvirtuar por esta situación. Sin embargo, lo importante en el balance es que el tratado de inversión esté equilibrado en su contenido. Hay buenos acuerdos de inversión, hay pésimos acuerdos de inversión. Chéquense el modelo típico europeo de toda la vida que inició Reino Unido y que siguen utilizando. Son modelos de 4 hojitas o 3 a lo mucho, todo vago, todo abierto, poco regulado, se presta a demandas frívolas, interpretaciones expansionistas, donde los estados terminan cumpliendo obligaciones que jamás intentaron adquirir en el momento de la negociación. Es el principio fundamental del derecho a los tratados. Y muchos tratados se han interpretado así porque están pobremente regulados. Argentina fue víctima también de tratados mal redactados y le ha pasado a muchos países. Yo creo que el balance fundamental y las defensas más efectivas vienen del mismo tratado, no vienen del derecho consuetudinario. Esa va a ser la tercera parte de mi exposición. Vienen del mismo tratado. Entonces, se hablaba también ayer de estándares, ¿no? Es que para eso es el estándar y que el árbitro decida. Sí, precisamente los estándares tienen límites, si no, no serán estándares. Una cláusula acta et bono no es un estándar, es una libertad absoluta para que el árbitro decida conforme lo que se le pegue la gana. El contexto de una disputa privada es justificable, el contexto de un arbitraje de inversiones es totalmente inadmisible, al menos desde la perspectiva del Estado. Es muy importante, entonces, ser muy equilibrados y tener mucho cuidado en la manera como se redactan las obligaciones en un tratado. Por eso México ha sido mucho énfasis que se ligue el trato justo y equitativo con derecho internacional consuetudinario, porque hace referencia a estándares que están reglados por jurisprudencia internacional, que están reglados por literatura y que se tienen que acreditar por la práctica estatal de los estados y junto con el elemento de opinio juris. Es importante que la definición de inversión se haga de una forma que dé certeza jurídica. No se puede establecer una regla abierta para que todo lo que llegue a esa inversión se tiene que privilegiar la inversión productiva y de preferencia la inversión extranjera directa. En las obligaciones de trato nacional se tiene que hacer referencia a ciertas actividades a las que se le da el derecho, lo hace el Telecán. Expropiación se tiene que redactar de buena forma. La libertad de transferencia se tiene que insertar una cláusula de balanza de pagos para proteger posibles desequilibrios en la misma, excepciones a la libertad de transferencia por investigaciones o violaciones a las leyes penales o administrativas, para medidas que protejan los derechos de los acreedores en caso de quiebras de compañías y demás. Un tratado de inversión tiene que estar redactado de esta forma. En la parte procesal, el Telecán en su momento fue vanguardista y sigue siendo un referente de primer nivel para muchos tratados. Me sorprende ver que a pesar de este boom de tratados de inversión, se sigue negociando en muchos países las mismas cláusulas de toda la vida. México ha hecho un buen papel en exportar el procedimiento esencial de Telecán en tratados de inversión que regulan situaciones de reclamaciones derivativas de accionistas minoritarios, consolidaciones en caso de que se susciten varios casos derivados de las mismas causas de hecho, de derecho, cuestiones de prueba, cuestiones de procedimiento, que no contempla la Convención del CIADI porque no se inventó precisamente para eso, se los dije hace rato, se diseñó más para cuestiones de disputas contractuales. Se supone que los tratados de inversión tienen que suplementar las reglas específicas de arbitraje. Las negociaciones es muy chistoso porque siempre que nosotros poníamos nuestro modelo de oferta de inicio ante un país con un enfoque totalmente distinto, nos contestaron: "Ay, es que parece que te estás preparando para ir a la guerra, con 10 páginas de solución de controversias, vayámonos por esto simple, 2 páginas total
la UNCITRAL, tenemos a la UNCITRAL, al CIADI o al mecanismo complementario. Pues ahí estaría la regulación de procedimientos. No, lo que estamos poniendo aquí son cuestiones, lo que se dice legal standing. No son cuestiones de quién presenta el escrito o a qué hora se reúne el tribunal o cómo se evalúan las pruebas. Son cuestiones previas al sometimiento a una reclamación. ¿Quién tiene derecho a someter una reclamación? ¿Bajo qué condiciones? Eso se regula en el tratado. Hay que poner ese tipo de límites tanto en la parte sustantiva como en la parte procedimental, y en ese sentido creo que es un buen tratado. Un tratado que protege la inversión hasta lo razonable, que no ofrece un cheque en blanco para que el inversionista se pueda demandar por cualquier cosa, como en Pope and Talbot, que hay un escrito donde el inversionista dice: si a mí me molesta, te puedo demandar. Bueno, si a ti te molesta, te pueden molestar muchas cosas, ¿no? No se trata de que te moleste, se trata de cubrir desviaciones tipificadas en derecho internacional. Balanceado por un lado, derechos a la inversión suficientes y razonables para que se proteja la inversión, y por otro lado, parámetros claros de sustancia y procedimiento para que el Estado no se encuentre en una posición de poca certeza jurídica, de no sabe de qué lo van a demandar o a qué se puede obligar. México, la única manera de que pueda permear las obligaciones, pues se tiene que saber qué contenido tiene. El balance es muy importante por ese lado. Los países que negocian tratados quieren un balance, tienen que ser congruentes con su política doméstica. No hace sentido que un país negocie APIs por todo el mundo ofreciendo protección si por dentro su política doméstica es contraria a la inversión y cancelan concesiones y tienen leyes poco favorecedoras de la actividad económica. Es un Estado que se va a encontrar en situaciones contradictorias. Se tiene que ver también en cuestión de balance si el país está en condiciones de negociar un tratado de inversión. México está en perfectas condiciones de negociar tratados de inversión, pero pensemos en una isla caribeña que no tiene condiciones para invertir, que no tiene infraestructura, que tiene un erario muy pobre, se la pasa negociando tratados de inversión pensando que es la solución cuando está muy lejos de serlo. De repente llega una demanda, pierde $50 millones y yo creo que se le acabó la mitad de su presupuesto para el año. Es una tragedia. Es una tragedia. No cualquier país es apto para asumir este tipo de obligaciones. Creo que México sí es bastante apto. Lo hemos hecho, estoy convencido de esa utilidad y le dediqué pues casi 5 años a esa cuestión. Vamos a las cláusulas de escape. Me asusté un poquito, me llamó la atención cuando me dijeron que hablara de esto, porque realmente es un tema muy difícil. Es un tema también muy técnico. Voy a ir rápido uno por uno. Estas cláusulas de escape son de derecho consuetudinario, o al menos voy especificando cada una donde se puede ubicar. En una defensa se pueden utilizar las que vienen del propio texto, que son las más efectivas, por supuesto, y no necesariamente son defensas genéricas. Tú, del mismo texto, puedes decir: esto no se ajusta al estándar mínimo porque no es consuetudinario, esto no es expropiación, esto no está en las circunstancias, por eso no es trato nacional. De las propias estándares hay límites con los que te puedes defender. Algunas defensas genéricas también. Estas están flotando. Aunque no estén en el tratado, se pueden utilizar, por supuesto. Acordémonos que las dos fuentes primarias del derecho internacional son los tratados y la costumbre internacional. Cualquier cosa que te dé la costumbre de defensa, la puedes utilizar. En expropiación, por ejemplo, no se tiene que decir en el APRI que es sin perjuicio de la capacidad regulatoria de los estados, porque esto está en derecho consuetudinario. Entonces, si yo te causé un daño total, pero fue un acto regulatorio válido que cae dentro de la excepción de Police Power Exception, entonces no hay expropiación, punto. Podemos utilizar algunas otras. Vamos a la primera, rebus instantibus. Prácticamente no se puede utilizar en este tipo de disputas. Y me refiero a disputas no contractuales, disputas de un contrato que se van a un arbitraje. Me refiero a disputas del tipo del capítulo 11 Telecom, donde no se está discutiendo un contrato, no lo incluye el Telecom, se está discutiendo la violación de una disciplina sustantiva de protección y de estándares internacionales. La cláusula de rebus instantibus se aplica más en el contexto de contratos, no tanto en disputas de inversión. Es un principio que deriva de la buena fe.
La buena fe se aplica de forma distinta en los países civilistas y en los países de common law. En Inglaterra, por ejemplo, pues ni siquiera saben qué es. En Alemania y en Francia ha dado origen a muchas reglas en materia de abusos de derecho, legítimas expectativas, Stoppel, etcétera, etcétera, rebus sistantivus. En México tiene una aplicación muy reducida, y es básicamente cuando celebras un contrato y se alteran sustancialmente las condiciones, entonces puedes demandar un ajuste equitativo, o las partes están obligadas a negociar de buena fe un ajuste en las prestaciones recíprocas. Se reconoce de forma muy distinta en muchos sistemas domésticos. Hay una referencia en los principios UNIDROIT de contratos comerciales internacionales, en la parte de hardship. Se regula, los principios son más académicos que de aplicación práctica. Se reconoce también a nivel de tratados. A nivel de tratados no, al contrario. A nivel de tratados, los tratados desiguales realmente no se regulan, pero puede ser motivo de que pruebes otra causal, pero no necesariamente estás obligado. En materia de inversión es muy difícil entonces en este tipo de disputas, porque no estamos hablando de violaciones contractuales, sino estamos hablando de estándares de violación específicos plasmados en los tratados. Entonces, si hay jurisprudencia de rebus sistantivus, pero en el tribunal mixto de Irán con Estados Unidos, pero en referencia, insisto, a reclamaciones contractuales. En la Convención de Viena no es nulidad, es motivo de suspensión o terminación motivada, no de nulidad per se, como se los acaba de comentar. Vamos al segundo, fuerza mayor. Fuerza mayor, a diferencia de rebus sistantivus, sí se reconoce como un excluyente de responsabilidad internacional de los Estados. Rebus sistantivus no, está más a nivel de contratos entre países que son tratados para algunos efectos, o entre particulares, o entre Estados y particulares para efectos de contratos. Fuerza mayor se refleja en el mayor referente que tenemos del derecho a la responsabilidad internacional, que son los proyectos de responsabilidad internacional de los Estados, de la Comisión de Derecho Internacional, en el artículo 23, y dice lo siguiente: la ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con la obligación internacional de ese Estado queda excluida si ese hecho se debe a una fuerza mayor, es decir, a una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado, que hacen materialmente imposible en las circunstancias del Estado cumplir con la obligación. Es dificilísimo de probar. Los únicos casos de fuerza mayor que conozco se refiere a que había una tormenta y tuviste que desviar el avión, o tuviste que desviar el barquito y incumpliste con un tratado en materia de navegación o un tratado de aviación por causas climatológicas. En el contexto de un arbitraje de inversión es muy difícil que excluya la responsabilidad internacional de un Estado por un acto regulatorio que posiblemente viola trato nacional favorecida. Su sorpresión lo veo dificilísimo. Es una excepción bastante estricta, como está redactada en el artículo 23 de los artículos de responsabilidad internacional. Es realmente muy difícil alegar esto. Tiene que ser prácticamente un acto involuntario del Estado, totalmente involuntario del Estado, donde no tiene ninguna opción. Tiene que ser una fuerza irresistible la que ocasiona. Imaginemos en la doctrina anglosajona, como no se reconoce tal cual, en los contratos se tiene que decir acts of God. Entonces, acts of God, pues ya nos imaginaremos de qué estamos hablando. Eso es a lo que se refiere a fuerza mayor. Nos vamos con la última rápido, que es la que considero más relevante, que es el estado de necesidad, lo que conoce como necessity. Es más relevante porque esta cláusula o esta noción se podría utilizar en el contexto de crisis económicas, particularmente en el caso de Argentina. El estado de necesidad, al igual que la fuerza mayor, no así rebus sistantivus, está también reconocida en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados, lo que se conoce como distress. Es una noción también bastante acotada, bastante extraordinaria, tan lo es que está redactada en sentido negativo.
Dice, ningún Estado puede invocar el estado de necesidad. No dicen que lo puedes hacer. El principio es, no lo puedes hacer. No se puede invocar el estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho que no esté en conformidad con una obligación internacional de ese Estado, a menos que ese hecho, y te da varias opciones, sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave e inminente. No puede ser hipotético, no puede ser inclusive lejano. Tiene que ser grave, inminente, que no se ha materializado y que se refiere a un interés esencial. No afecta gravemente a un interés esencial del Estado o de los Estados con relación a los cuales existe la obligación. La pregunta es, ¿una crisis económica puede caer en esta excepción consuetudinaria? ¿Es una defensa válida para estos contextos? ¿Es una crisis o una crisis está asociada a un interés esencial? ¿Una crisis representa un peligro grave e inminente para dicho interés esencial? Esta pregunta se le hicieron varios tribunales en los casos contra Argentina. Si nosotros observamos los datos económicos, la contracción del Producto Interno Bruto, la pobreza, la gente que no tenía siquiera para comer, 7 presidentes en cosa de 2 semanas, o no recuerdo cuántos fueron, muchos pensarían que efectivamente sí es una cuestión que puede encuadrar en este caso de estado de necesidad. La realidad es que no fue así. La defensa argentina tuvo 2 vertientes: la noción consuetudinaria de estado de necesidad y un artículo concreto del mismo tratado que establecía que por cuestiones de peligros básicos que afectan intereses esenciales del país, o que el tratado era sin perjuicio de cualquier medida que se tomara para defender intereses esenciales del país. ¿Y qué creen? Ni siquiera esa excepción en muchos casos fue tomada en cuenta. Hubo una gran discusión y había datos muy interesantes que apuntaban a que esa cláusula era soft-judging, es decir, Argentina decidía si estaba en condiciones de aplicarlas o no. Esa era la posición también de Estados Unidos cuando se negoció ese tratado. Se decidió que no lo era y los árbitros decidieron que la crisis no era suficiente para propósitos de la cláusula específica y para propósitos de la exclusión, del excluyente responsabilidad internacional bajo derecho consuetudinario, una crisis. ¿Por qué? Porque Argentina, de cierta forma, con sus medidas y sus políticas, contribuyó a estar en ese estado, porque había alternativas, porque no necesariamente se tenían que afectar las inversiones. Son laudos muy interesantes. Stanley Enron contra Argentina. Argentina decía, yo no hice nada, la culpa de la crisis fueron factores exógenos, era la única manera en que yo podía salvaguardar mis intereses esenciales. No estoy afectando un interés esencial del país donde viene el inversionista, etcétera, etcétera. Fue una discusión de expertos, de quién había tenido culpa en la crisis, etcétera, etcétera. Hay un caso en donde sí se concedió, que es el caso del GNI contra Argentina. Es una discusión muy interesante. Se concedió para efectos de la cláusula específica, no así para efectos del derecho consuetudinario. Ahí sí le dieron interpretación positiva a la cláusula solo por un periodo determinado. Eso no significa que se exoneró a Argentina, ni mucho menos. De hecho, tuvo que pagar o se condenó a una alta cantidad de dinero. El problema con esta defensa en el derecho consuetudinario es que los mismos artículos dicen que es sin perjuicio de cualquier obligación de compensación que se tenga que dar. Entonces, si nosotros aceptamos ese proyecto como un referente válido de derecho consuetudinario, que todavía está esa discusión, es excluyente, no te quita la obligación, ningún excluyente de responsabilidad internacional, háblese de fuerza mayor o háblese de necessity, en términos de los proyectos de responsabilidad internacional, te quitan la obligación de compensar cuando estés en posibilidades de hacerlo. En la discusión de Argentina, pues era más relevante analizar la cláusula específica de salvaguarda de interés nacional. En la mayoría de los casos, en CMS, en Enron, entre otros, se dijo, pues sabes qué, tú no vas a decidir cuándo, nosotros decidimos que la crisis no fue suficiente con toda su magnitud. En el GNI sí se aceptó, solo durante un periodo determinado en que duró la crisis, y ahí está la discusión. Entonces, la lección es, todas estas defensas, nociones del derecho constitucionario son bastante débiles,
Claro, sustantivo es prácticamente imposible de aplicar. Fuerza mayor reducida a casos muy específicos que no creo que se hayan dado en arbitraje de inversión, que no sea de tipo contractual, y necesidad, pues una discusión bastante dividida en la jurisprudencia de los casos contra Argentina. Mi mensaje final es: la mejor defensa está en un tratado bien equilibrado, donde las obligaciones estén redactadas con mucha claridad, donde existan límites y donde se regule el proceso arbitral para que no cualquiera pueda, por lo que quiera, someter una reclamación en contra de los estados. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante intervención. Recuerdo un caso mexicano donde se hace alusión a la crisis del peso, aunque después no fue determinante para la resolución misma, para el laudo, que es Waste Management. Recuerdo que es una alusión ahí muy indirecta a la crisis del peso en el 94-95. Pero fuera de eso no hay mucho, y esto es un tema muy interesante. Tenemos una pregunta dirigida a los dos expositores. La hace Ofelia Palma. Dice: en materia de convenios de México ante la OCDE, tenemos la obligación de reportar cohecho internacional. Sin embargo, las autoridades de altos niveles de la Administración Pública Federal se niegan rotundamente a dar cumplimiento. Sobre esta grave situación, desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer para crear conciencia? Consideremos que denunciar implica tomar represalias hasta lograr la renuncia del servidor público honesto, y que México está dentro de los países más corruptos del mundo. No sé quién. Bueno, en ese sentido también hay que decir otra cosa. O sea, no estoy defendiendo al Estado mexicano, pero normalmente se entregan los reportes, digamos, de la Convención de la OCDE, y ha sido en cierta medida cierta colaboración. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Función Pública también han hecho un esfuerzo considerable para adaptar los estándares de la OCDE. También creo que sí, no es suficiente, hay muchísima corrupción, pero también hay que ver las cuestiones que se están haciendo para darle seguimiento y para presionar en ese mismo sentido de que se extiendan, porque los problemas no son a nivel federal, sino entidades federativas y municipios, y no todas las entidades federativas, todos los municipios. También hay que ver esa cuestión. Ahora, respecto a aquí creo que es una de las cosas que hay que también apuntalar. Se está hablando nada más de funcionarios públicos. Las convenciones no nada más, la de la OCDE es más limitada, pero la de Naciones Unidas y la OEA pueden llegar a incluir a actores privados, es decir, a abogados, y vuelvo a repetir esa palabra porque aquí hay muchos, a abogados, ¿no?, que seamos sinceros, en materia fiscal, en materia de otras áreas en específico, son quizá los mayores instigadores a que las empresas evadan impuestos y a que cumplan con la normativa mexicana, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad que se pasa también al abogado y a contadores, ¿no? Entonces, de hecho, hay una directiva de la Unión Europea relativa a corrupción, lavado de dinero, que está siendo aplicada y que está siendo discutida dentro de todas las barras de abogados de los diferentes estados europeos, para efectos de ver qué implicaciones tiene para abogados y para contadores. Es decir, era un coto vedado de la aplicación, digamos, de las normas en materia de corrupción, siempre se decía, y los propios abogados en México tienen esa tendencia, ¿no? Es que la corrupción en el Poder Judicial, es que necesito en México y en América Latina y en otros países, ¿no? Es que necesito dar una dádiva porque el juez me lo está pidiendo, y a veces no es cierto, ¿no? Es el propio abogado quien está buscando esa cuestión. Entonces, hasta cierto punto, ese coto de privacidad y, digamos, de secrecía y de impunidad que tenían los actores privados ya se empieza a acotar, y no creo que nada más el Estado, y no porque está Alejandro aquí, pero un funcionario público federal normalmente tiene no nada más una obligación, digamos, de transparencia de sus sueldos y de sus bienes y una declaración patrimonial, sino que también tiene un control administrativo por parte de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ¿qué abogado tiene eso? ¿Qué abogado establece o presenta propiamente sus ingresos anuales, su declaración anual o su declaración patrimonial, o que nos diga con qué regalos ha recibido, o otro tipo de cuestiones, ¿no? El escrutinio es mayor a veces en las entidades públicas, obviamente por obvias razones, porque están manejando dinero público, que en los sectores privados, pero los sectores privados también tienen mucho que ver en esta cuestión. Entonces, en materia de inversiones también hay que ver quién está asesorando a los estados. Creo que hablamos todo este día de las reclamaciones frívolas, ¿sí? El auge del arbitraje en materia de inversión se creó
muy bien dicho en la mañana después del Telecán, pero no nada más por el Telecán, sino porque los despachos en Estados Unidos, que son los que dan mayores servicios y canadienses de arbitraje en materia de inversiones, se dieron cuenta que el Telecán y los APRIS eran una vía de litigar casos. Y entonces eso sí cambió la cosa. Y este litigio creativo ha llegado a cierto grado, inclusive a preocupar a los propios estados en donde se asientan estos despachos, que es Canadá y Estados Unidos, para limitar este tipo de reclamaciones frívolas, que además no nos vayamos muy lejos. México ganó una reclamación en el caso Thunderbird, en el cual se condenó a costas completamente al reclamante. En este sentido, imagínense cómo queda el abogado. Yo te llevo este caso, resulta que lo perdimos y además te condenan a costas, pues es para demandar al abogado, ¿no? Y además, otra cosa muy importante, ¿no? Entonces hay cosas muy importantes. Otra cuestión ahí es que había asesoría jurídica anterior, ¿no? Entonces, esa asesoría jurídica anterior es muy importante también ver en qué momento se dan y todo, ¿no? Gracias. Muy bien. No sé si haya tiempo o oportunidad de algún otro comentario final con este respecto. Si no, daríamos por concluida esta mesa y continuaríamos con la siguiente, entiendo que de manera inmediata. Mil gracias de nuevo por la invitación en lo personal y por esta mesa. Muy oportuna. Muchas gracias. Muy bien.